Bueno, señores, estamos ahora en nuestra sección Derecho Inmobiliario. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el licenciado Daniel Agares. Hoy vamos a tocar el tema, iniciando un fórum sobre la ley contra el lavado de activos y el terrorismo. Bueno, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Un placer. Bien. Hola, ¿cómo está? Muy bien. Bienvenido, licenciado Agares, a este programa, a la revista inmobiliaria. Y ya usted parte de la familia, porque realmente va a iniciar, esta sección va a ser de usted prácticamente cada 15 días, ¿no? Gracias, siempre. La ley de lavado de activos y contra el terrorismo, la ley de lavado, ¿qué es? Sí, fíjate, tema bastante interesante, una ley muy novedosa, una ley que, como yo le decía a mis hijos el día pasado, que realmente nos estamos encaminando a un mundo mejor, aunque mucha gente así no lo piense y no lo crea. Después de la caída del muro de Berlín, la caída del comunismo, la internet y toda la tecnología que tenemos hoy en día, las cosas han cambiado mucho y el tema de la transparencia, eso ha ido conllevando, por ejemplo, y trae como consecuencia temas como leyes como esta, ¿no? Por ejemplo, una ley que viene a regular todo lo que es el mercado informal, viene a regular el lavado de activos, una ley que modificó, derogó la 72-02. Estamos hablando de la ley 155-17 del 2017, es una ley reciente, fue promulgada en mayo de 2017, o sea que prácticamente no tenemos jurisprudencia aún de ella, en la Suprema Corte de Justicia, mucho menos en el Tribunal Constitucional, pero sí una ley muy severa, sumamente, porque viene a aplicar sanciones penales, que a diferente, por ejemplo, yo diría que la historia de la República Dominicana no habíamos visto, porque estamos hablando de que tenemos sanciones mínimas de 10 años de prisión en esta ley. Un asunto que tú no lo ves ni siquiera en la tipificación del homicidio, por ejemplo. El homicidio estamos hablando de pena de 3 a 20 años. En el tráfico de droga tampoco tú ves ese tipo de pena. También tú tienes pena, manejas pena de 3, 30 y 20 años. O sea, la pena mínima es 10 años. 10 años. ¿La mínima o la máxima? La mínima. La mínima. O sea que estamos hablando de que cuando un juez lo condena a usted por lavado de activos, sí, si lo consideró la pena mínima, van a ser 10 años. Es una ley muy novedosa. Yo entiendo que el Estado dominicano tiene que, de alguna manera, porque nadie puede prevalerse de su propia falta. Tú no puedes decir que no. Después de una ley promulgada, obviamente, ya se presume que todos la conocemos. Sin embargo, sabemos que mucha gente no la conoce todavía. Y nosotros los abogados la estamos estudiando, porque esa ley va a dar mucha agua de beber aquí en República Dominicana. Esa okay. Nosotros específicamente vamos a tratar en este momento en dónde la ley incide en lo que se llama los negocios inmobiliarios, dónde debe protegerse. Inclusive quiero leer algo sobre la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, María Gatón, el que ella dice que el efecto inmediato sobre el sector, que es uno de los más sensibles en el lavado de dinero, el sector inmobiliario, y eso conlleva es que todo lo que en una transacción inmobiliaria, todo lo que los protagonistas tienen que estar claros, tienen que tener todas sus cuentas claras. Así es. Estamos hablando abogados, estamos hablando asesor inmobiliario que interviene, estamos hablando el dueño de la propiedad, estamos hablando el comprador, el notario, o sea, todo tiene que tener sus cuentas claras, y es una realidad. Inclusive me dice un amigo mío que inclusive los impuestos al día pago. Claro. Increíble esto, porque realmente aquí no tenemos costumbre de esta rigidez en asuntos de ley en el área de negocios. ¿Usted entiende esto, que eso no va a detener un poco? Inclusive los costos van a subir, los costos operacionales de una empresa inmobiliaria o de una constructora, porque va a tener que tener un abogado ya como un médico en la cabecera, va a tener que tener un abogado investigador. Definitivamente. Entonces, ¿usted cómo ves el asunto
en el aspecto del área inmobiliaria? Sí, imagínate, la inmobiliaria y la venta de inmuebles en la República Dominicana y en toda parte del mundo, cuando se habla de venta de inmuebles se habla de manejar volúmenes de cantidades de dinero importantes. Y por ejemplo, antes de esa ley, siempre tenemos figuras jurídicas, por ejemplo, que la gente ha utilizado mucho, como la simulación de los actos jurídicos, el testaferrismo, por ejemplo, que la gente usualmente cuando intentaba lavar dinero, porque que tiene dinero ilícito, de alguna manera quiere buscar la manera de lavarlo. Cuando hablamos de dinero ilícito, pues no solamente estamos hablando de dinero de droga, porque a veces la gente cree que de droga que se está hablando. Puede ser, por ejemplo, de evasión de impuestos, puede ser de corrupción, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Sí. O sea, que hay una serie de fuentes de las cuales nace el dinero ilícito. Pero en materia inmobiliaria, ya tenemos, a partir del artículo 60 y siguiente de la misma ley 155-17, que es la que estamos conociendo hoy, establece esa ley restricciones, de las cuales nosotros los que vendemos propiedades tenemos que conocer muy bien para evitar mayores peores y para evitar ser sorprendidos. Sí. Por ejemplo, hay una restricción que establece un máximo de $1.000.000 de pesos en una transacción inmobiliaria en efectivo. O sea que si yo te voy a comprar si te me voy a comprar una casa a mí, por ejemplo, lo máximo que yo puedo recibir en efectivo es $1.000.000 de pesos. Una casa que cuesta 10 millones de pesos, que cueste 5, que cueste 4, que cueste 3, lo máximo que te puedo recibir lícitamente es $1.000.000 de pesos. Si yo te recibo más de $1.000.000 de pesos en esa transacción, yo me puedo estar buscando un problema y puedo ser reo de lavado de activos, según conforme lo establece la ley. ¿Te das cuenta? Bueno, pero ¿cómo lo haremos? Bueno, ahora nos estamos encaminando a la bancarización de la economía. Hay que hacer todo por transacciones bancarias. Decía la hija mía otro día, que digo, mira, que yo ando sin un peso encima, porque es que realmente, que a eso es que estamos. ¿Te das cuenta? O sea, tú tienes que, ya todo con tarjetas, o sea, porque es que todo tiene que estar registrado, fiscalizado, registrado. Bueno, tiene un espíritu fiscal, pero también tiene un espíritu fiscalizador de control, porque que precisamente el lavado de activos y el lavado de dinero ha sido un dolor de cabeza no para la República Dominicana, sino para el mundo entero. Y por eso tenemos leyes como esta, que son leyes que tienen su naturaleza y su génesis en los tratados internacionales. Por ejemplo, esa ley, si tú te lees el artículo 260 de la Constitución, porque es una ley impuesta, nosotros hemos sido obligados, porque no sé si tú te recuerdas que a principios de la década de los primeros 2006, por ahí, 2004, no recuerdo, si tú no recuerdas, hubo hasta la muerte de un senador que sí. se atribuyó, o al menos lo que pudimos nosotros ver de lejos, fue eso lo que pudimos ver. O sea que es un asunto es un proceso que viene la República Dominicana y el mundo de organización, porque ya la guerra está pasando de armamento a una guerra comercial. Y eso lo han entendido las grandes potencias, ¿te das cuenta? Entonces queremos decir, por ejemplo, una empresa constructora debe tener cuidado al adquirir solar, tiene que investigar al dueño, tener una referencia real sobre la adquisición de ese propietario, cómo adquirió ese solar. También tiene que tener en cuenta los suplidores de materiales de la construcción también. De dónde voy a comprar los materiales, esa persona que me está viendo los materiales también tiene que tener, diríamos, transparencia, vamos a hablar de eso, ¿no? La constructora también, el abogado, la persona que le compra después los inmuebles, también tiene que tener una investigación o un registro sobre esa persona, pero no obstante también no podrá recibir, como hasta ahora muchas constructoras han recibido dinero en efectivo, ya nada más puede referir como recibir $1.000.000 de pesos. A partir de ahí tiene que ser a través de transacciones bancarias. Así es. Fíjate, nosotros por ejemplo el día pasado le vendimos una casa al Banco Central. Y yo hacía mucho énfasis, una casa para un empleado del banco, una casa económica que no llegaba a 3 millones de pesos, por cierto. Pero hacía mucho énfasis en un formulario que yo le llamo conozca a su cliente. ¿Te das cuenta? Ese formulario conozca a su cliente es un formulario que nosotros todos lo vamos a tener que utilizar. Mandatorio. ¿Y, claro. ¿Y dónde uno busca ese formulario? Bueno, un formulario que tú lo vas a elaborar
según las condiciones que la misma ley te especifica de los elementos legales y que podrían convertirse en un ilícito, que tú tienes que manejar las informaciones, porque el que se te vaya a comprar, pero no solamente en la casa, eso pasa, por ejemplo, el que va a comprar un carro también. La ley establece en los mismos artículos 60 y siguientes, establece también una restricción a los dealers, creo que de un máximo de 500,000 pesos. Creo que sí. ¿Te das cuenta? En el asunto de los casinos, también en la venta de joyas, prendas, todo eso, todo lo que todo ese dinero, ese volumen va de a tener dinero, restricción cualquier transacción sea de lo material. Claro, y yo creo que definitivamente es yo pienso que hay gente porque la ley es severa, pero yo pienso que es una de las mejores formas o maneras de combatir la corrupción. Indudablemente. O sea que, aunque aquí en la República Dominicana, que es un problema de los dominicanos, déjame decirte, que dicen, no, que aquí la ley no se cumplen, y cuando tú yo te lo digo porque tengo clientes que cuando yo lo estoy tratando de asesorar, porque es el problema del dominicano, que el dominicano es médico, el dominicano es abogado, el dominicano es ingeniero, el dominicano cree que lo sabe todo. Entonces cuando tú lo intentas asesorar, no, aquí no se cumple eso. Bueno, a veces tú ves, por ejemplo, leyes que no se han cumplido, que tú entiendes que no se han cumplido de tu óptica, en una tercera persona, pero Ortega se habló del hombre y sus circunstancias, hay que ver cuáles fueron las circunstancias. Correcto. Pero yo lo que digo es que para que esas circunstancias no te sorprendan, ¿verdad? Prevenir. Hay que prevenir. Porque usted sabe que son 10 años mínimo. Definitivamente hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Y vamos a suponer un caso. Una constructora le vende a un cliente que fue investigado por arriba, pero en el fondo su dinero es ilícito, por evasión de impuestos en los Estados Unidos, por ejemplo. O sea, un manejo, tú sabes que aquí se usa la doble contabilidad. Entonces, cuando tú haces doble contabilidad, ya tú estás haciendo una situación ilícita, ¿no? Adquiriendo dinero ilícito. Claro. Si en un escándalo ese comprador se descubre una evasión de impuestos, la constructora ya le vendió, porque no había, esa investigación no había sido terminada. En el momento que la constructora le vendió, no ha habido la acusación directa, y se descubre todo eso. Y empiezan a embargarle prácticamente, porque se embargan todos los bienes. Claro. En ese momento también la constructora puede ser afectada. Lógicamente, en cualquier operación, en cualquier transacción financiera, que la constructora, cualquier persona, se involucre y no cumpla con lo establecido en la ley, se convierte en reo de lavado de activos. O sea que tú también puedes ser participante. Claro, porque es una conducta que ha sido tipificada precisamente en esta ley, que no había sido tipificada en la antigua 7202. ¿Te das cuenta? Ok. Ese es uno de los cambios que esta ley ha venido a traernos, novedosos y severos, en las cuales ahora somos nosotros los que estamos vendiendo. Y si usted entiende que no pueda vender, mejor no venda. Porque si usted va a vender para meterse preso usted mismo, mejor no venda. O sea, es un asunto que es una ley que ya hay empresas dedicadas al asesoramiento en materia de lavado de activos que están ofreciendo sus servicios, porque las necesidades van creando órganos, como tú comprenderás. Esa es la realidad. Entonces, una empresa, yo veo que en el futuro, ya en lo que se llama los beneficios, en una negociación de parte del agente inmobiliario, va a tener que darle participación a esa empresa de esos beneficios, pagar su empresa en esas negociaciones, es lo que yo veo. Por lo tanto, o ese abogado, eso va a letargar un poco, a poner más lenta las transacciones también, me parece a mí. De alguna manera, lógicamente, va a afectar, porque, por ejemplo, órganos competentes como registro de títulos, que es un órgano de la jurisdicción inmobiliaria, de pronto entiendo que estamos en una ley nueva, pero de pronto yo me imagino el registro de título pronto devolviendo transferencias, porque ahora el registro de título también estará dentro del conglomerado de elementos que van a actuar en contra, obviamente, del ilícito tipificado en la ley. Y el registro de título, cuando podrá también indagar a usted, por ejemplo, en una transacción que se hizo al contado,
una venta de un apartamento, una casa de 5 millones que usted compró supuestamente al contado, podrá devolver la transferencia, registro de título. O sea, fíjate que es un asunto de integración de todos los órganos del Estado que, en cumplimiento de las leyes constitucionales y de los tratados internacionales, se encaminan hacia un mismo objetivo. Y nosotros tenemos que encaminarnos. Es un asunto de que nos costará educarnos Bastante, y trabajar bastante. en el tema. ¿Y cómo funcionaría si, vamos a decir, si alguien te debe un dinero, más de 1 millón, vas a comprar una casa de 1,5 millones, por ejemplo, tiene medio millón en efectivo, y cómo sería la transacción? Es si recibes 1 millón de alguien que te debe, un ejemplo, ¿verdad? Tendrías que depositarlo en el banco. Y hacer un cheque. Un cheque. Pero el banco, ¿hay alguna restricción del banco para que puedas depositar ese dinero también? Bueno, lógicamente el banco, fíjate que Sí, ya los bancos están, ¿Qué? que tú vas, por ejemplo, a cambiar $100 y te piden tu número de cédula. Eso no lo entiendo, pero... ¿Se da cuenta? O sea, no, porque es toda la transparencia, es la ley. por ahí que eso viene. Por ahí que eso viene. Tú puedes vender una casa de 50 millones, no importa el precio, ahora va a tener que ser con cheque. Recibir el dinero con cheque y Depositado previamente en el banco. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo conozco muchos dominicanos que viven en Estados Unidos que se acostumbraron al no tal vez evadiendo que si se casan en un futuro, no poner esto, o sea, no tener como evitar dividir en un divorcio, y hacen sus jugadas, como dicen, ponen una transacción a nombre de otro, y hace todos sus simulacros. Ya eso no se va a poder hacer, porque según me cuentan, si yo voy a tomar un préstamo, un financiamiento, y yo no califico, y decido buscar una persona que califique, como lo he visto, haciendo un contrato, como un retrocontrato, ¿no? Bueno, como le dicen. Puede ser garante, Sí. o puede comprar la propiedad por ti. Cuando digo que esa persona que yo busqué para hacer financiamiento, Sí. para después me la venda a mí, como dice uno, ¿verdad? Me dicen que con esta ley, esas transacciones así de tú manejar las cosas de esa manera, con un contrato que dice lo contrario, esas cosas. Contraescrito. El contraescrito. Esos contraescritos van a desaparecer, porque se va a quedar por un tiempo determinado al nombre de esa persona. Definitivamente, porque va a ser difícil. Otro caso que yo vi es que un padre le iba a regalar un apartamento a su hija. Si va a ser al nombre de la hija, ella tiene que demostrar que ese dinero es de ella y de dónde lo sacó. Claro. Si el padre se lo da directamente, entra la ley de herencia, ¿cómo es la ley de...? Sí, tiene que pagar. Y pagar todos los impuestos que hay que Claro, pagar. claro. O sea, Y las leyes tributarias también, que están integradas con las leyes, O sea que- las leyes de lavado de activos también. o sea, que hay una situación ahí que tampoco se va a poder hacer como se hacía libremente. Y como dice un amigo mío, es un cerco. ¿Te das cuenta? Ya por donde quiera que tú te vayas a mover, si tú no haces las cosas bien, yo creo que nosotros los dominicanos tenemos que abandonar esa cultura que tenemos, hacer las cosas mal. Yo cada día más en nuestra empresa, en lo que tiene que ver con la contabilidad, estoy cada día más fino con eso. Que las cosas se hagan bien, ¿te das cuenta? Que se paguen los impuestos que se tengan que pagar. Porque es que esa cultura que tenemos de Evadir. de evasión de impuestos y de que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo mal. ¿Tú entiendes? Una cultura que yo creo que ya es hora de que no acostumbran, porque cuando tú compras algo, creo que te preguntan antes de registrar tu compra, ¿con factura fiscal? Sí, ahora O sea, el mismo comercio Sí, claro. te hace evadir un impuesto, porque te preguntan a ti, ¿con factura fiscal? Entonces... Pero por ejemplo yo, todo lo que compro, tengo que pedir factura fiscal porque yo pago impuestos. Sí. O Exacto. sea, a mí me conviene pedir mi factura fiscal. Y yo hasta un café que me vaya a tomar, un restaurante que me vaya a comer, yo mi factura fiscal. Mire, yo creo que este tema debemos durar un tiempo desarrollándolo con más y aceptar inclusive, yo voy a poner un número que la gente nos escriba por WhatsApp. Por hoy terminamos esta sección, pero quiero dar la oportunidad al licenciado Daniel Agares para que diga de nuevo el teléfono de su oficina, cómo contactarlo, dónde está su oficina, y de esa manera terminamos esta sección. Claro, estamos ubicados en los Jardines Metropolitanos, en la calle R. Pastoriza, número 18, detrás del Politécnico Femenino. Nuestro teléfono es
809-233-2666. 809-233-2666. Bueno, seguimos con la telerevista inmobiliaria. Conoce la nueva Ley 155-2017 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.